Quiero charlar con el doctor Diego Maurici, quien es médico infectólogo, y sobre la actualidad de Bahía Blanca, cómo ve Bahía Blanca desde sus, eh, desde su óptica, y también algo muy pero muy importante, qué tomar ante los efectos adversos de la vacuna contra el COVID. Hay gente que presenta post vacuna ciertos síntomas, entonces algunos dicen ibuprofeno, otros paracetamol, otros otra cosa. Bueno, mejor hay que consultar con su médico, y nosotros consultamos con quien a nosotros nos parece palabra autorizada para este momento. Diego Maurici, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Pero perfectamente, Diego, gracias por atenderme. Sí. ¿Cómo va eso? No, por favor. ¿Qué tal? Bien, bien, justo estoy trabajando en el consultorio. Bueno, me acuerdo un día que presenté un cuadro muy similar a esto hace un par de años atrás y lo llamé a Diego y con Sí. muchísima, no sé si se acuerda el doctor, y me dice, ¿podés respirar bien? No. Bueno, tapate la boca con una bufanda. Esta época era. Y venite ya al consultorio, pero no, y no tomes contacto con nadie. Estábamos hablando de hace 3 años, 2 años y medio atrás de esto. Y yo después cuando llegué al consultorio y me atendió, le digo, ¿por qué? Porque podés contagiar. Claro. Tapabocas, ¿no? Eh, y bueno, luego ¿ves el pulmón ahí, esa manchita? Bueno, tenés una neumonitis. ¿Está bien he dicho neumonitis, doctor? Sí. Sí, sí, neumonía, fue neumonía. Sí, una neumonía. Estuve en la Sí. gama sin gusto, sin olfato, ¿Cómo? como ahora. Por eso me acuerdo y se lo comparto. Sin gusto, sin olfato, parecía que me había pasado un camión por encima, no me podía mover. Fiebre. Estuve 10 días y después me digo, te quiero 30 días sin tomar, vas de tu casa a trabajar y siempre con un tapabocas o con algo. Me acuerdo como si fuese hoy. Y mire, Sí. y mire lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, bueno, las enfermedades respiratorias, las medidas de prevención son similares a las que estamos haciendo ahora. Ujú. Así que bueno, son de aplicación universal siempre, ¿no? Seguro. Diego, ¿cómo estamos en Bahía Blanca, tema COVID? ¿Qué opinión le merece toda esta situación? Y bueno, ahora estamos justo en un momento donde seguimos teniendo circulación del virus, estamos teniendo en promedio 220 casos en los últimos 7 o 14 días. Y digamos la acumulación de casos ya es importante, si bien ha bajado los casos con enfermedad activa, estamos alrededor de los 3.800 y es un número muy grande, y eso se traslada entonces a que haya problemas para internarse si uno tiene necesidad, ¿no? Hoy en día las terapias intensivas están muy llenas y estamos teniendo problemas porque los pacientes se quedan mucho tiempo internada y la demanda de camas a veces no puede verse satisfecha. Por suerte, en muchos hospitales se han desarrollado métodos de oxigenación alternativos a lo que sería estar en terapia intensiva con un respirador, pero bueno, hay veces que el paciente necesita un respirador y bueno, hay veces que se dificulta conseguirlo rápidamente, y ese es el principal estrés que estamos teniendo en los hospitales. Después, por suerte, se está vacunando bien. Yo creo que estaremos ya en los 115.000 personas que por lo menos han recibido una dosis de vacuna. Y si sumamos a eso la cantidad de gente que ya tuvo coronavirus en Bahía Blanca, y bueno, si bien hasta ahora no hay ningún trabajo hecho que diga a ver cuántos se han infectado en Bahía Blanca, uno debería pensar que por lo menos 200.000 personas ya han tenido contacto con el virus o con la vacuna, ¿no? 250.000 personas probablemente. Así que debería empezar a descender los casos, pero bueno, eso no lo vemos reflejado igualmente en los casos. Si bien hubo un descenso en estos últimos 10 días, seguimos teniendo un valor alto, y eso se ve también en toda la Argentina. Entonces, lo que se dice en todos lados y lo que está escrito en todos lados es que tal vez deberíamos testear con mayor cantidad y aislar mejor a los pacientes. Eso me parece lo que está fracasando en Argentina, es eso. Uh-huh. Por eso tenemos este número de casos que no baja. Cuando uno ve los casos que pasan en Europa, aparece un pico y enseguida baja el pico ese, y eso se logra porque se testea antes, se testea mucho más y se aísla mucho más a las personas, y hay más control de lo que hace la persona. O por ejemplo en China hoy tiene 50 casos por día, pero cuando hay un caso, capaz que hisopan a 200.000 personas en un pueblo, supongamos que ocurra. Entonces, bueno, lo mismo pasó en Nueva Zelanda. Entonces, el control de la epidemia pasa por testear, aislar adecuadamente, y no tanto los parámetros de restricción de la circulación. Uh-huh. Que eso se hace en lugares en donde no se testea bien. Bueno, ese es el modelo de Argentina, pero me parece que hoy, a la luz de la evidencia científica que hay, y frente a la posibilidad de poder tener métodos rápidos de testeo,
me parece que deberíamos salir a testear más. No, yo no sé por qué Argentina no lo ha hecho más, con mayor agresividad, ¿no? Es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué no han tomado recaudos en muchos aspectos? Por ejemplo, ahora Sí, el tema de la semana o el tema no de la semana, perdón. No sí, quiero sí, ponerle temporalidad a la historia, pero sí, uno de los temas cruciales es el tema de la presencialidad en las clases. El tema del frío, que los chicos tienen sí. que ir con frazadas, pero si se sabe que estamos que va a haber una segunda, Bueno, una tercera ola, muchachos, ¿qué hacemos en las mesas esas que se juntan los cráneos a delinear y a tomar decisiones? Dice, ¿qué hacemos? Bueno, compremos estufas. O sea, si no podemos tomar una decisión para poner y comprar y calefaccionar los centros de educación, los, sí. bueno, de ahí para arriba ustedes piensen lo que quieran. Son decisiones que son el sentido común, pero como dijo una vez un gran filósofo, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí, sí. Pero ojo, respecto a la presencialidad en las clases, mi postura es que Bahía Blanca no es lo mismo que el AMBA o el conurbano. Entonces el problema del transporte, que sí tal vez es algo que uno puede llegar a tener miedo cuando ve cómo viaja la gente en el AMBA, en Bahía Blanca no lo tenemos ese problema. Así que yo creo que, bueno, volvemos a lo mismo. Si uno pudiera ofrecer testeos a disposición del personal docente y de cualquier persona que tenga síntomas que asiste a la escuela, uno puede testear, hacer diagnóstico rápido y aislar cualquier caso que ocurra, y por eso uno debería pensar en que es posible la presencialidad, digamos, como está sugiriendo y como está sosteniendo Cava desde hace tiempo. Por lo menos los chicos que más se resienten por el hecho de no ir a la escuela son los del primario y los de guardería. Entonces, bueno, por lo menos a ese grupo darle la mayor presencialidad posible, y después, según los índices de infección o de estrés en las terapias intensivas, bueno, el secundario se podría ver un poquito más. Pero volvemos a lo mismo, el problema es que no estamos testeando Claro. Sí, desde el adecuadamente, primer pero día sí nos está testeando. En Cava sí se le ofrece, hay 5, 6 o 10 centros de testeo para que los docentes vayan a testearse las veces que quieran, sin mayor trámite, sin mayores trabas. De tal hora a tal hora se puede ir a testear. Y después, cuando hay un caso positivo o sospecha en algún colegio, se va a testear. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Y se está haciendo solamente en Cava y no en toda la Argentina, y realmente yo no lo entiendo. Ahora, para hacer eso, además de tener los métodos rápidos que decíamos, tenemos que tener gente que lo haga. Entonces, bueno, indudablemente Argentina tendrá que gastar en sueldos como para que haya gente para hacer eso. Tal vez esa decisión cuesta tomarla, pero me parece que en vez de gastar plata en algunas cosas, deberíamos priorizar esto, ¿no? Seguro. Bueno, me ahorró la pregunta, presencialidad sí, no, y también el tema de los testeos. La verdad que eran dos preguntas que le quería hacer y en la locución que una cosa lleva a la otra, Sí, lo contestó solo. Estoy charlando con Diego Maurici, infectólogo de aquí de Bahía Blanca, hablando sobre los temas que nos toca vivir, la pandemia y también lo colateral. Ibuprofeno, paracetamol, en el marco de sí. la vacunación, estas dudas que surgen respecto a la seguridad de tomar analgésicos. ¿Qué opinión le merece? Sí, no, yo creo que es muy indicada tomar antiinflamatorios o antipiréticos cuando uno se vaya a vacunar o después de vacunado tenga algún síntoma. Hay personas que por ahí lo toman como antes de vacunarse, y realmente no hay nada escrito que sea mejor ni peor. Y sí, lo que necesitamos es que la gente vaya a vacunarse de manera segura y tranquila, porque la gente por ahí, bueno, tiene muchos temores. Se ha mal informado muy mal a la gente en este último año, y uno ¿Cuáles son entiende los de que por ahí puntos la flacos, gente... Diego? Aquí, perdón que lo interrumpa. ¿Cuáles son los puntos flacos de la mala información que usted percibe que tiene la gente? ¿Por la calidad de las vacunas, por la seguridad de las vacunas, por el, bueno, por el solo hecho de también tomar los recaudos que venimos diciendo desde el día 1? Bueno, por ahí sucede que la gente descubrió que cuando uno analiza una droga o una vacuna, hay que hacer un trabajo de investigación. Ese trabajo de investigación implica que hay 20.000 personas que le doy la vacuna y otras 20.000 personas que no se la doy. Ahí tengo que ver los resultados. Y eso tiene que llevar un tiempo de análisis y bueno, empezar a opinar antes de tener esos resultados, o desautorizar a una persona que está hablando del tema sin un buen fundamento, o uno que lo desautoriza, uno que lo autoriza. La gente realmente
necesita un dato concreto y que sea de una autoridad competente. Entonces, eso me parece a mí que es lo que más fracasó en todo este año. ¿Qué digo autoridad? Bueno, si el ministro de Salud dice tal cosa, me parece que hay que respetar y construir el liderazgo, porque también la persona que es importante, como son los periodistas o las personas que opinan, los científicos, también tiene que construir un líder. De última, si yo no estoy conforme con lo que dice la ministra de Salud o el ministro de Salud, le hago un comentario en privado, porque yo tengo que construir el líder también, porque en pandemia necesitamos líderes. Entonces, no tener líderes en pandemia es lo peor que podemos hacer, y eso es lo que ha pasado en Argentina. Claro. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay una pregunta muy, muy linda que me deja picando, es, ¿realmente hay líderes en la Argentina o hace cuánto que no los hay y hay mucho individualismo y nos cuesta también trabajar en la construcción de un liderazgo y de un proyecto en común que, fortalecido por las ideas, pueden llevar varias personas adelante? Bueno, lo que fracasamos en Argentina fue una buena comunicación. Me parece a mí los líderes le tenemos que asegurar que se comunique bien las cosas, y ahí, en ese punto, me parece que no comunicó bien Argentina y se podía haber dicho las mismas cosas de otra forma. Entonces, pero bueno, claro, no estamos teniendo líderes en Argentina, y ese es el gran problema que tenemos. Seguro. Diego, entre la vacunación, acaba de decirlo y vamos a reforzarlo, no hay nada escrito que como prevención tomar un analgésico, un ibuprofeno o un paracetamol sea mejor o peor. La recomendación para aquellas personas que ya tienen la primera dosis, que están esperando la segunda, algunos que ya están recorriendo la segunda, digo por el tema de relajarse, porque hay gente que se ha reinfectado también teniendo las 2 dosis. No, bueno, por eso también lo hemos dicho y es importante decirlo de nuevo, que bueno, una persona vacunada, lo único que se asegura es que no va a tener una enfermedad grave, pero no está asegurado que no se pueda volver a infectar, así que se tiene que seguir cuidando. Un ejemplo importante que vos me decías, que ya me olvidé decir, porque hay tantos temas para hablar, es que respecto a vacunas, bueno, la vacuna Sputnik la tecnología que desarrollaron a través de la vacuna Sputnik fue muy grande, y eso logró que se pare, por ejemplo, el brote de ébola hace años atrás, o el brote del primer SARS-1. O sea que la experiencia que tiene Rusia respecto a esa vacuna es muy grande. Segundo, la vacuna rusa, por ejemplo, lo mismo que la vacuna de AstraZeneca, que es inglesa, no tiene ley de patentes. Entonces son vacunas seductoras como para que uno pueda adherir, como para que después puedan transferir la tecnología. Por eso es que estamos haciendo la Sputnik acá en Argentina, y la AstraZeneca también. Y usted como infectólogo le dice a la población, esto es importante. Ahora, por ejemplo, el fin de semana van a partir vuelos hacia China que van a tener más de 2 millones de vacunas de Sinopharm desde China. Entonces algunos dicen, uy, no, a mí me toca, uy, no, porque ahí está la expresión, uy, no, a mí me toca la China, uy, bueno, a mí me tocó esta, como diciendo, es mejor. Entonces, como infectólogo y como profesional, ¿qué opinión le merece cada una de estas vacunas? Porque dice, y no sé, la gente ya empieza como a rankearlas también, ¿no? Bueno, primero, la vacuna que me da es más del 80% de protección, son las medidas de distanciamiento que todos tenemos que hacer. Así que si yo voy a pensar que me voy a salvar con una vacuna verdadera que me doy en el brazo, estoy confundido, porque lo que me va a salvar a mí va a ser siempre las normas de distanciamiento que yo aplique inteligentemente de acá a 6 meses, 9 meses más. Segundo, todas las vacunas demostraron que impiden de manera significativa la aparición de enfermedades graves. Después, vacuna impide la aparición de formas leves o moderadas en mejor eficacia. Bueno, ahí está indudablemente la vacuna de Pfizer, Moderna y Sputnik, más del 90% o cercano al 90%. Después AstraZeneca 80% y la vacuna de Sinopharm 70%. Son porcentajes bastante similares y estamos hablando de enfermedades leves o moderadas. O sea que bueno, lo que no sabemos todavía es cuánto dura bien esa inmunidad, y ese es todavía el lado flaco que no podemos explicar todavía, porque la fase 3 son 1 año o 2 años de seguimiento, pero ahora en una pandemia no vamos a esperar ese tiempo para vacunarnos masivamente. Ya se vacunaron 2.500 millones de personas, y realmente donde se hizo masivamente, hoy están trabajando y estudiando y viviendo sin barbijo. Sí, así que me parece que ahí es el camino. Ayer celebró Estados Unidos conjuntamente con otros países que están con el 75% de la población total,
al menos la primera dosis y una gran porción la segunda. Claro. ¿Podría haber una tercera dosis aquí en la Argentina por los tiempos que se están manejando y por los casos y cómo vienen los números? No creo que tercera, porque todavía tenemos que aumentar la segunda dosis, que eso sí está ocurriendo problemas, pero yo creo que segunda dosis, y ya me parece que el año que viene se empezarán a vacunar los que recibieron vacunas en enero o febrero, pero tercera dosis no creo. No creo posible, porque no hay tanta producción. Seguro. Y no sé si es necesario, ojo, no sé si es necesario. Tal vez no, me parece a mí, por los datos que hay sobre la eficacia de las vacunas con el SARS-1, tal vez no sería necesario. Sí, hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y entre la primera y la segunda dosis, personas que ya han pasado quizás más de un mes, ¿no pasa nada? No, lo que se vio con la vacuna de AstraZeneca, y eso lo puso en marcha Inglaterra, fue que si, al revés, digamos, si por ahí uno se lo da después de los 2 meses o a los 2 meses, la respuesta de anticuerpos es más alta y parecería ser que dura más tiempo, porque la curva de descenso es más lenta. Así que por eso se tomó la decisión de hacerla a los 3 meses. No estaba así probado con las vacunas chinas, por eso la vacuna china se respeta las 4 semanas con la segunda dosis. Y después la vacuna rusa, también uno puede pensar en dar la segunda dosis en el 3er mes, porque es una vacuna que tiene la misma tecnología que la vacuna de AstraZeneca. Bueno, seguramente el siguiente paciente debe estar esperando amablemente en la sala de espera al doctor Mauricio a esta hora, ¿no? Jueves. Y aparte hay que ir al infectólogo en esta época, ¿eh? Hay que decir, ¿qué me dirá? Entonces ahí lo atiende el doctor, que es un fenómeno, la verdad. Qué lindo tenerlo acá en Bahía Blanca, Diego. Permítame el cumplido. Gracias por atenderme, Diego. Siempre es un placer hablar con usted. Bueno, gracias, y gracias por brindarme este espacio y poder transmitir la idea de que básicamente hay que cuidarse y vacunarse. Ahí va. Un abrazo. Bueno, gracias. Adiós. El doctor Diego Maurici.